buenas tardes a todos. Esto está grabando ya, y hoy vamos a ver la segunda mentoría eh, que va a estar dedicada a la bibliografía básica, que le dedicamos una pincelada en la primera mentoría, la vamos a ver un poco más a fondo, y luego empezaremos con el tema de los buscadores. En los buscadores vamos a ver en líneas generales cómo funcionan y qué resultados se obtienen y para qué sirven. Pero luego lo que sí, la clave de dominar los buscadores o de saberlos manejar correctamente es practicar, 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 ¿eh? Entonces, por eso yo insisto otra vez, ya lo hice en la primera, de que el objetivo de este cuatrimestre es que terminéis sabiendo lo que es un TFG y cómo funcionan las distintas herramientas para que el segundo cuatrimestre lo dediquéis realmente a lo que hay que dedicarlo, que es a confeccionar el TFG y no estéis pendientes de los buscadores, de cómo funciona esto, las normativas, las citas, las referencias, etcétera, ¿eh? Así que voy a empezar por compartir ya la pantalla. Vamos a compartir pantalla. Aquí está. Vale. ¿La estáis viendo todos? Sí, Jaime, ¿podrías pasar el Sí. ID de la reunión? Sí. ¿Cómo? El ID de la reunión para entrar a través del ordenador, porque ahora estoy con el móvil, pero me voy a quedar sin batería. Ah, vale, no te preocupes. Copio enlace y lo paso aquí en el chat mismo, lo paso, Vale, gracias. lo pego directamente y ya está. Ahí lo tenéis, ¿eh? Bueno, pues vamos otra vez a compartir la presentación. Creo que lo estáis viendo, ¿no? ¿Se ve bien? Sí, sí, Vale, Sí, eso es. perfecto. vale, muy bien. A ver, voy a quitar esta ventana, pongo aquí, vale, muy bien. Vale. Muy bien, ahí está pantalla completa ya. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver, hoy lo vamos a dedicar a la bibliografía básica, como os he dicho, y al tema de los buscadores, ¿eh? Aparte de esta presentación que vamos a ver con los buscadores, yo durante esta semana o principios de la que viene os colgaré algún documento en lo que es la página de Facebook para que lo podáis imprimir, leer. Son documentos de 2 o 3 páginas, no es nada extenso. Bien, como sabéis, tenéis 2 artículos obligatorios, ¿eh? Además de hacer el TGB, está el artículo de James Harley, que son nuevas orientaciones para hacer los artículos o conseguir una más fácil lectura en los artículos académicos, que está, que tenéis los datos aquí, perdón. Y luego está un capítulo del libro que se llama Fundamentos de Investigación en Psicología, que es de Raquel Rodríguez, y creo que es el número 13, que es el informe de investigación, que además forma parte de la bibliografía de, creo que es de tercero o de cuarto, ¿no? Entonces, bien, de estos 2 artículos lo que vamos a hacer es colgar también algún resumen, para que os sea más fácil el repasarlo, ¿eh? No obstante, debéis tener en cuenta que os examináis del artículo, no del resumen. El resumen es orientativo, para darle una segunda o tercera vuelta. Bueno, Harley lo que hacen en ese artículo es añadir una serie de innovaciones para realizar trabajos más claros y que los lectores pues, puedan apreciar más fácilmente lo que estamos diciendo. En concreto es importante porque además trae una batería de ejemplos de cómo se confeccionan las tablas, ¿eh? En las tablas, por ejemplo, no tienen líneas verticales, solo tienen líneas horizontales y además pocas, ¿eh? Y en el propio artículo veréis los ejemplos y con la claridad que los pone Harley, ¿eh? También os propone hacer un listado de asuntos, títulos, funciones de los autores, resúmenes, cuadros, diagramas. Bien, pues todo estas particularidades de un TFG, un TFM o de una tesis, pues es importante conocerlo.
Luego es curioso que hay algo que predomina en todos los artículos que podáis bajaros y leer, que es el concepto de movimientos dentro del apartado introducción. Acordaros que lo que es el resumen, en lo que es la portada, el resumen o el índice, eso se deja siempre para el final, ¿eh? Entonces, la introducción, que sería el primer punto a desarrollar y quizás el más laborioso, porque exige utilizar los gestores bibliográficos, los buscadores bibliográficos, mejor dicho, ¿eh? Y además introduce lo que es el concepto del triángulo invertido. Cuando se redacta la introducción, vamos de lo general a lo particular. General sería, bueno, pues el cáncer aparece en la vida de las personas de forma abrupta, ocasionando, pues, además de los daños físicos, una serie de daños psicológicos o desarrolla, pues, distintas psicopatologías, etc. Eso sería la parte de arriba del todo el triángulo. La parte de abajo, la última sería, oye, pues nuestra hipótesis de trabajo es esta, ¿eh? En el centro, ¿qué hay? Bueno, pues aportaciones de distintos paradigmas, etcétera. Es decir, que vamos desarrollando de lo general a lo particular, ¿eh? Y eso es el concepto de movimientos que se deben de producir dentro de la introducción. De esta forma, ya hablaremos y Carla tiene una presentación, Carla Reinau, muy buena sobre cómo organizaros administrativamente para conseguir una buena introducción. Pero lo importante es que de la lectura de los artículos que hagáis, bueno, pues esa chispa, ese insight que se produce cuando encuentras un nicho de trabajo. Por ejemplo, esto no ha sido suficientemente investigado, o aquí tengo la posibilidad de desarrollar esto. Eso es el insight, ya habéis localizado el nicho de trabajo y, como dice Harley, entonces lo ocupáis, planteando cómo se podría mejorar ese aspecto. Luego también habla de notas para profesionales que no nos afectan a nosotros, que son aclaraciones de la información o que son las notas para profesionales van en la portada, pero insisto que es para profesionales, no para TFGs y TFMs. También Harley facilita mucha información sobre el diseño y colocación correcta de las tablas, y de los diagramas. Y luego están los cuadros de texto para la sección de introducción y resultados, que son unas tablas muy sencillas que incorporan información difícil de entender en 2 o 3 frases, ¿eh? Es muy interesante, a mí me gusta mucho el artículo de Harley y aporta ideas muy buenas. Luego tenemos creo que es, no sé si alguien lo sabe, creo que es el capítulo 13 del libro de Raquel Rodríguez, que habla sobre el informe de investigación. De No todas sé si es formas, el 11 o el 13. Me suena a mí el 11, pero no sé el 11, si... puede ser que sea el No 11. lo sé, no lo sé, Estoy no hablando estoy de segura. memoria y, bueno, quiero hacer una observación sobre el informe de investigación de Raquel Rodríguez. Eh, Como os comenté ya en la primera tutoría o mentoría, eh, si tuviésemos que establecer un orden de prelación, de seguimiento de las instrucciones, primero, en primer lugar, está el tutor académico, en segundo lugar están la guía de la asignatura y luego en tercer lugar están el resto de documentos y de textos. Por tanto, en el informe de investigación de Raquel Rodríguez, a veces, como veremos más adelante en un par de transparencias, se citan algunas indicaciones que no se contradicen, no se corresponde con la guía. Ten en cuenta, primero, tutor académico, segundo, la guía y tercero, la documentación adicional. Aquí es una parte muy interesante eh, en el informe de investigación, en este capítulo, que habla sobre las características de la redacción, la tipología, el estilo, la redacción académica, formal, los formatos de cada apartado, ¿eh? Entonces, eso es importante y hay que respetarlo. También realiza una serie de recomendaciones para mejorar el estilo, que es la expresión ordenada, clara, precisa de las ideas, que contiene respetando, ¿os acordáis del principio de la parsimonia?
Sí. Si no, os lo recuerdo, cuando una cosa se puede explicar con 3 palabras, no la expliques con 5. O dicho de otra forma, la mejor explicación es aquella que reúne el menor número de palabras. Entonces, con eso quiero decir que no hay que enrollarse, sino que hay que explicarlo bajo el principio de la parsimonia. Tiene que estar organizada la puntuación, los nexos, los sinónimos, es decir, que gramaticalmente pues, tiene que ser perfecto. Elegir las palabras más adecuadas para expresar ideas, prescindir de todo lo que son coloquialismos. No se puede, por ejemplo, no se puede decir una parte bastante grande, eso no es redacción académica. Luego evitar los antropomorfismos, que os enviaré un cuadrito que es muy gracioso, eh, en el que se cae con muchísima frecuencia. Por ejemplo, las tablas comparan, las tablas no comparan. Es el autor quien compara, pero las tablas no. O, por ejemplo, las tablas nos indican, y yo decía en un texto, de que por mucho que torturemos a las tablas no nos van a decir nada. Las tablas contienen lo que contienen, pero no dicen nada. Es el autor del TFG o el autor del trabajo que interpreta una serie de resultados. Luego, emplear los pronombres que aluden al sustantivo sin necesidad que el lector tenga que buscarlo en el texto. Hay una serie de modificaciones que han sido también corregidas en el año 2023 sobre la RAE, que hablaba de los pronombres demostrativos, este, ese, aquel, porque antes se acentuaban, a partir de 2010 no se acentúan, etc. Ese artículo de las modificaciones de la RAE se puede consultar en Internet y conseguir la información que deseáis. Luego también habla Raquel Rodríguez de las diferentes estrategias de redacción a partir de un borrador o esquema, que ya hablaremos en su momento de cómo os puede ayudar a redactar esto. Aparcar el borrador para volver sobre él transcurridos 2 días, unos días, es decir, tomar distancia a veces de un texto para poder observarlo de una forma más amplia. Luego, casi al final, es muy importante pedir a 1 o 2 colegas, amigos, que revise el documento. Si, por ejemplo, fuese alguien, pues un periodista, un filólogo, un psicólogo, lo que sea, pues él aporta ese sentido de entendimiento, ¿no? Si yo lo entiendo, pues está bien escrito. ¿De acuerdo? De que eso es importante, todas estas cosillas, son pequeños detalles, pero que tienen sus resultados. Luego también habla Raquel de la estructura del manuscrito. Aquí lo he modificado un poco en esta transparencia por una razón, porque hay cosas que se contradicen con lo que dice la guía. Entonces yo he puesto aquí cosas de Raquel Rodríguez y las he corregido en función de la guía. Por ejemplo, la estructura del manuscrito, en cuanto a lo que es la portada, pues el título de trabajo, el autor, la afiliación y el tutor académico. No hay más. Y el número de página. No hay más. Luego lo demás, que son notas para profesionales, no tiene nada que ver con el TFG o el TFM. Luego viene en la página siguiente, hemos hablado de la primera página, que es el título, la portada. La segunda página, el resumen y el abstract, las palabras clave, que tiene que tener entre 150 y 250 palabras. Yo recomiendo siempre que se deje para el final. ¿Y por qué? Pues porque ¿cómo vamos a resumir algo que aún no está hecho? Entonces, lo que es la portada, porque caeremos en la tentación de modificar un poco o de corregir el título, algún detalle, pues lo mejor es dejarlo para el final. Luego la introducción. Yo diría que la introducción, este apartado de aquí, es el más laborioso de todo el TFG, porque requiere investigación bibliográfica, exige el utilizar los buscadores y al final lo que tiene que responder a estas preguntas: ¿qué se hizo y por qué se hizo? ¿No? Se justifica la pertinencia o no pertinencia
del estudio que estamos haciendo a través de la revisión bibliográfica. Búsqueda, selección de artículos, la lectura. Primero se puede, cuando nos imaginemos que tenemos 25 artículos, bueno, pues lo primero que hay que hacer es leerse los títulos de esos artículos. Y si alguno se aproxima a lo que estamos haciendo nosotros, ya se lee el resumen de ese artículo. Y si realmente cuadra con lo que hacemos, entonces ya leemos el artículo. Hay que leerlo, hay que hacer un análisis crítico, una síntesis de la información relevante, que eso se hace con fichas, hay gente más informatizada y lo hace en un Excel. Y dentro de la introducción, lo que sí hay que respetar rigurosamente es lo que os he comentado, la línea argumental, el triángulo invertido, la justificación, los objetivos y la hipótesis de trabajo. Cuando digo la línea argumental, también me refiero a lo que son los conectores, ¿no? Cuando acabamos un párrafo, bueno, pues por tanto, al hilo de lo anterior, como consecuencia de, entonces que la lectura sea un continuo, que no haya interrupciones en lo que es la línea argumental. La línea argumental tiene que ser una en lo que es el trabajo de introducción, ¿no? Es muy importante y si no, oye, buscar conectores que en Internet, no sé si son 100 y pico los de la gramática española, pues tenéis todo tipo de conectores. Luego los objetivos generales e hipótesis es otro apartado. No hay que confundir los objetivos con las hipótesis. Un objetivo puede ser, pues, oye, remediar no sé qué o aportar mayor evidencia sobre un determinado trabajo o un determinado planteamiento, ¿no? En cambio, la hipótesis es otra cosa distinta. La hipótesis no se expresa en términos matemáticos, sino en términos literales. Nuestra hipótesis de trabajo es que la media de las puntuaciones obtenidas en el posttratamiento va a ser mayor o menor, dependiendo de la direccionalidad de vuestro trabajo. Me refiero a que si es autoestima, el objetivo es que el posttratamiento sea mayor. En cambio, si es depresión, el objetivo, la hipótesis sería que las puntuaciones fuesen menores. Tener en cuenta la direccionalidad de los datos. También una observación que hago es que las hipótesis se refieren a las hipótesis de trabajo o alternativas. ¿Os acordáis que había la hipótesis nula, la hipótesis alternativa? Bueno, la nula no se pone nunca, que por eso es nula. Hay que poner la hipótesis de trabajo. Es decir, de que las puntuaciones obtenidas post tratamiento en estos cuestionarios van a ser mayores que que las pre-tratamiento. Luego el método. El método es muy bonito, es un apartado donde se habla de participantes, los criterios de inclusión, de exclusión, etc. Lo veremos un poco con más detalle. Luego las variables independientes independientes y las dependientes. Por decirlo de alguna forma un poco bruta, ¿no? La variable independiente es la aplicación de un protocolo de intervención, eso sería la variable independiente, por ejemplo, y la variable dependiente serían, además aquí siempre he hecho alguna vez la pregunta de que si la depresión sería una variable dependiente, ¿no? Entonces normalmente me contestan que sí, y la verdad es que no. Lo que es la variable dependiente son las puntuaciones obtenidas mediante un cuestionario que está homologado, homologado, y que nos habla sobre el estado de ánimo de un determinado paciente. Hay un ejemplo que yo creo que no se os debe de olvidar. Por ejemplo, la fiebre no es una variable dependiente, sino que la variable dependiente es los grados centígrados que un instrumento homologado, llámese termómetro, nos informa sobre la temperatura corporal. Fijaros la diferencia que hay entre variable dependiente fiebre y la variable dependiente grados centígrados que un instrumento homologado nos informa sobre la temperatura corporal de un individuo. Luego tenemos los instrumentos, también los materiales. El diseño, ¿qué tipo de diseño es? ¿Experimental? ¿Es cuasi experimental? Si es retrospectivo, si puede ser correlacional.
pues el diseño. Y luego el procedimiento, que también es una parte muy laboriosa, porque hay que echarle creatividad e imaginación en cómo lo haríamos. Sesión 1, sesión 2, sesión 3. Yo siempre he recomendado el hacerse en un Word, en una especie de plantilla, sesión 1. ¿Qué objetivo tiene? ¿Qué método voy a utilizar? ¿Y qué duración tiene la sesión? Entonces es tan fácil como hacer una tabla en un Word, ¿eh? Y incluso en el texto, fijaros que es un tema importante porque si no son suficientes 15 páginas, lo que es ese procedimiento lo podéis llevar a un apéndice. En los apéndices no computan número de páginas. Claro, si yo me puedo liar en el texto con 3 o 4 páginas hablando del procedimiento, o lo resuelvo diciendo que en el apéndice A, pues se desarrolla el procedimiento que seguiríamos. El procedimiento lo que viene a responder es, bueno, el procedimiento y las demás, lo que es el mérito, el método es cómo se hizo. Luego que ahora lo veremos. Luego los resultados, ¿qué se encontró? Pero claro, nosotros no lo llevamos a práctica. Entonces lo que hay que hablar es de, se espera que los datos post tratamiento sean mayores o menores, como os he indicado, que los datos pre. Se recurre, pues también en resultados, a la estadística descriptiva o a la estadística inferencial, que también hablaremos en su momento, si el diseño se llegase a implementar. Esto es muy importante. Hay muchos alumnos que se autotorturan pensando en datos, en no sé qué, en puntuaciones. Oiga, no, si no tenemos que llevarlo a la práctica. Lo que hay que tener y hay que expresar y exponer de una forma muy clara qué haríamos en el caso de llevarlo a la práctica. Eso es muy importante. En este apartado también es importante, no se interpretan los resultados, solo se describen los principales hallazgos que se pueden producir. Como os he explicado, la frase más socorrida es: se espera obtener pues esto o lo otro. Luego está la discusión y las conclusiones. Aquí sí se interpretan los resultados. ¿Qué significado tienen esos resultados? Lo que, en primer lugar, después de haber puesto el titulillo discusión y conclusiones, hay que hacer una breve referencia que nos permita conectar con la introducción. Esa conexión lo que hace es evitar el tener que volver atrás en el TFG o el TFM para saber de qué estábamos hablando. Se hace una brevísima, 3-4 líneas conectando con la introducción, y entonces ya hablamos de los resultados esperados y qué significación tiene para nosotros. Luego las conclusiones también hay que desarrollarlo, y es muy importante en las conclusiones, creo que lo mencioné en la anterior mentoría y si no lo digo ahora, es los 2 últimos párrafos de toda conclusión, y eso lo veréis en todos los artículos que os bajéis. Los 2 últimos párrafos. El penúltimo habla de las limitaciones que os habéis encontrado con vuestro trabajo. Cuidado, porque no se trata de fustigaros, que a veces está la tentación de extendernos demasiado en esas limitaciones de tal forma que lo que estamos haciendo es echar abajo nuestro trabajo. Una limitación puede ser, si yo he utilizado 3 centros de salud, pues una limitación puede ser no haber podido alcanzar un mayor número de centros de salud para que los resultados fuesen más robustos y aumente su poder de generalización. Eso podría ser una limitación. O no haber conseguido un mayor número de participantes. Punto final. No hay que extenderse demasiado porque estaríamos batallando contra nuestro propio trabajo. Vamos al último. El último siempre es futuras líneas de investigación. Bueno, pues algo que os gustaría desarrollar y por la extensión de vuestro trabajo, pues no podéis hacerlo, pues lo podéis plantear como futuras líneas de investigación. Entre ellas, realizar un estudio longitudinal, por ejemplo. Vuestro trabajo va a ser, casi con toda seguridad, son estudios transversales.
que no hay que confundir. Mucha gente se cree que deja de ser transversal a aquel trabajo que tiene 2 o 3 meses. No es longitudinal. Un trabajo longitudinal, estamos hablando de años, incluso de décadas, que son seguimientos de cohortes de personas, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, si hay algo que os atasca, me interrumpís, no pasa nada, porque estamos aquí para hablar y aprender y tal. Y luego el último punto del trabajo son las referencias en formato APA 7, que también le dedicaremos una mentoría a todo este tema. Y además tenéis el cuadernillo de APA Style, en donde os explica cómo citar y cómo referenciar. Bueno, luego están también los aspectos, la apariencia física del manuscrito, los aspectos formales, el tipo de letra. Raquel Rodríguez, yo ahora no recuerdo muy bien, pero es igual que APA. APA establece hasta 6 tipos de letra. No, cuidado, no nos liemos. Las universidades están trabajando aquí, están trabajando con Times y con tamaño de letra 12, alineado a la izquierda y se deja en bandera la derecha. Y luego la paginación, número de páginas, va arriba a la derecha. Y que esos son los aspectos formales de la apariencia física del propio manuscrito. Luego, como segundo punto, tenemos los aspectos mecánicos. Hace referencia al estilo editorial que asume el alumno en cuanto a tablas, cursivas, abreviaturas, figuras, esquemas, pueden ser flujos de trabajo, por ejemplo, que lo encontráis en el artículo de James Harley y está perfectamente explicado, ¿no? Bueno, ahora ya nos introducimos en el mundo de los buscadores, el apasionante mundo de los buscadores que os va a traer de cabeza. Por eso yo os recomiendo que empecéis, entre comillas, a jugar con ellos, con las premisas que queráis, pero que sepáis cómo están funcionando y por qué os ofrecen distintos resultados. Eso se llama la búsqueda, los buscadores o búsqueda bibliográfica o también booleana. La búsqueda booleana es un tipo de búsqueda bibliográfica que nos permite combinar palabras clave con operadores lógicos, o modificadores, que también se llaman, específicamente definidos para tal fin, como son el AND, que sería, yo qué sé, cáncer, y mindfulness. El NOT, que es la negación, que sería cáncer, no mindfulness. Cada sentencia de esas ofrece resultados distintos. Que sería, oye, no tengo una patología o esta. Entonces lo que hace es agrega esos 2 resultados, para obtener resultados de búsqueda específicos sin perjuicio de los filtros que ofrece cada motor de búsqueda. Los filtros se refiere a que en la columna de la izquierda vienen, por ejemplo, desde 2022 o solo artículos. Os pone notas de prensa, artículos de revista, artículos de investigación, artículos científicos o libros. Bueno, vosotros podéis marcar y eso es un ahorcamiento de los resultados a fin de ir acotando. Estos operadores es una forma, como decía, de acortar los resultados, de acotar, perdón. Pues si vosotros ponéis en Google Académico cáncer de mama, pues igual os aparecen 7 millones de artículos. Entonces es una forma de ir acotando. Y ese acotamiento lo podéis hacer antes de aplicar los filtros individuales de cada buscador. Y además van a ser imprescindibles, ¿no? Vamos a utilizar un ejemplo ahora que va a ser cáncer de mama, mindfulness y radioterapia. Y veréis qué efectos tiene sobre lo que son los resultados que se obtienen. Vamos a ver los 2 primeros términos. Y aquí lo vais a entender perfectamente. Con el operador AND, vamos a utilizar el operador I. Si pensamos en términos de la teoría de conjuntos y los diagramas de Venn, la representación gráfica sería esta. El conjunto azul contendría los documentos en los que se cita cáncer de mama, este de aquí. Y luego el conjunto amarillo sería aquellos que contienen el mindfulness. Ahora, como lo hemos unido, hemos dicho cáncer de mama y mindfulness,
tiene que coincidir los dos términos. No sé si os acordáis, aquí tenemos la intersección verde. ¿Os acordáis del subconjunto o conjunto intersección? Sí, Muy bien. Bueno, pues entonces lo que estamos buscando, cáncer de mama y malformes, estaría únicamente en esta zona de aquí, ¿eh? En esta forma aceitunada, pues estaría lo que estamos buscando. Porque le hemos dicho que contenga los dos términos. También podemos expandir el planteamiento de búsqueda incorporando más elementos. Ahora vamos a ver, vamos a incorporar un tercer elemento que va a ser radioterapia. Bien, bueno, pues aquí lo tenemos. En este último caso, la búsqueda ha sido cáncer de mama y mindfulness y radioterapia. Acordaos que estamos utilizando el AN, el I. Entonces aquí tienen que coincidir los tres elementos. Gráficamente, su representación sería esta. Aquí tenemos el cáncer de mama, aquí tenemos radioterapia, aquí tenemos mindfulness. Pero fijaros que esta técnica de escalamiento ha reducido el número de artículos o la búsqueda de una forma impresionante, porque lo que estamos pidiendo ahora con los tres términos, fijaros que es este triangulillo de aquí en medio, que es en el que coinciden los tres términos. ¿De acuerdo? Creo que no hay ninguna duda, pero si alguien tiene una duda, por favor, intervenir y lo repetimos y lo que haga falta. Hola, ¿Sí? a ver, yo tenía levantada la mano, pero creo que no Ah, se ve. dime, José Ramón. Sí, hace un momento has hecho referencia a que no hay que llevarlo a la práctica. Claro, ¿Qué quiere decir? es muy fácil. Es decir, yo tengo que plantear el trabajo es de investigación o de intervención. Yo tengo, Intervención. Bueno, el eh, mío, lo que yo he pensado, que no sé si se podrá hacer o no, sería intervención. vale, pues intervención. Entonces, en intervención yo lo que hago es aplicar un protocolo que ya está investigado o una Correcto. combinación de protocolos. Ujú. ¿De acuerdo? Yo puedo establecer en mi trabajo un protocolo de intervención que está formado por varias sesiones de mindfulness, perdonar, una sesión de psicoeducación, una sesión de relajación diafragmática, Ajá, y entonces yo cojo esas piezas y hago un protocolo de intervención. Y entonces lo muy bien. aplico, o digo que lo aplicaría, y que espero obtener una serie de resultados. Es que mi intención es aplicarlo, porque bueno, sería un caso único. Caso único, tienes que comentarlo con el Sí, tutor, con el tutor porque correspondiente. los n igual a 1 no les gusta nada, Vaya, pero eso lo tienes que comentar con ellos. ok. Mientras que el caso de investigación, yo estaría investigando un protocolo, por ejemplo, yo qué sé, oye, pues una forma distinta de hacer las cosas. La distinción está entre que investigo y Sí, en sí. intervención aplico lo investigado. Es una forma muy bruta de decirlo, pero es una Ujú. forma muy clara de entenderlo. Muy bien. Como habéis visto, este triangulillo, pues en esta técnica de escalamiento, tiene como objetivo el conseguir un número de resultados que sea manejable. Aquí, aunque las figuras no se corresponden, aquí a lo mejor pues hay 7 millones de resultados, aquí hay a lo mejor 4 millones de resultados, aquí hay 1 millón de resultados, pero si combinamos los tres, pues aquí a lo mejor me salen 27.000 artículos o 100 artículos. Entonces, aplicando filtros, lo puedo ir reduciendo hasta un número que sea asumible por nuestra parte. Bien, ahora vamos a ver la exclusión. No. El operador NOT lo que hace es excluir alguna característica que esté asociada al primer término. Aquí, Perdona, Jaime, sí, dime, María José. antes de seguir más adelante, Sí, acabas de nombrar que hay dos tipos, uno de investigación y otro, o claro, sea, que uno investiga y otro aplica lo investigado. eso, ¿Y efectivamente. a qué te estabas refiriendo cuando has nombrado eso? Claro, pues yo puedo tener un protocolo completo, por ejemplo, de mindfulness que ya está desarrollado, y Sí, lo que pero te hago es aplicarlo estrictamente a un grupo de pacientes que tienen no sé qué. ¿De acuerdo?
Pero te refieres a los tipos de estudio. No, al tipo de estudio no, a los protocolos de intervención, al tipo no, a las técnicas de intervención. Son técnicas A que ya las están técnicas de identificadas. intervención. Sí, técnicas que ya están desarrolladas y que ya están validadas, y entonces yo la aplico. ¿Eh? Sí. Bueno, vamos a ver aquí este caso de la exclusión. Volvemos al ejemplo anterior que hemos utilizado, que es el cáncer de mama y mindfulness. Bueno, aquí si yo introduzco cáncer de mama, como pues pueden aparecer 2.800.000 resultados, ¿no? Pero ahora nos interesa excluir la terapia de mindfulness por la razón que sea. Esto es un ejemplo y no tiene nada que ver con la realidad. Por lo que en nuestra búsqueda, lo que sería la redacción de la sentencia, sería cáncer de mama, no mindfulness. Bien, ¿qué ha ocurrido aquí? Y obtenemos 26.000 resultados. Fijaros que simplemente con esta exclusión de 2.800.000 resultados, que sería la zona azul, hemos bajado a 26.000 resultados porque hemos excluido una gran parte. Aunque estos círculos no son proporcionales en los dados, pero bueno, es un ejemplo visual. Ese es el tipo de la historia. Bueno, Y a través de los bien, vamos a pensar que el cáncer de mama es toda la parte azul, pero no me acuerdo cómo se llama. mindfulness es la marrón, y al excluir este círculo solo nos queda esta figura en forma de luna. Perdona, un segundo. Yo creo que se entiende, ¿no? Es decir, a lo que era la totalidad le hemos sacado un trozo, un pedazo. Entonces nos va reduciendo el número de artículos. Todo esto tiene como objetivo el manejar un número de artículos que sea posible para vosotros. ¿Eh? Imaginaros que tenéis 26.000 resultados de artículos. Es imposible. Bueno, vamos a ver ya ejemplos. Mirad, vamos a ver. Luego también hay un aspecto importante que tiene que ver con el idioma que vamos a utilizar para las búsquedas. Este es el buscador de la UNED, que lo tenéis en una biblioteca, hay un buscador. Bien, entonces yo le pongo aquí drogas, ¿de acuerdo? Es un ejemplo. Me salen 99.585 resultados. Luego puedo ir aplicando los filtros. Por ejemplo, si yo solo quiero artículos, ya he bajado a 33.000. ¿Eh? Y luego hay muchos más filtros, y yo voy filtrando a fin de ir acotando aquello que me interesa. ¿De acuerdo? Y os van apareciendo los artículos o las publicaciones aquí en la pantalla central. Vale. Vamos a ver otro caso que es curioso, de filtros y de resultados. Si yo en Google Académico pongo drogas, fijaros que me aparecen aquí, si no veo mal, 2.040.000 resultados. ¿Mm? Fijaros lo que os da. Un ejemplo de filtros. Fijaros que aquí os pone desde 2023, 2022, 2019, un intervalo específico. Ya con eso estaríamos acotando los resultados de la búsqueda. Lo puedo ordenar por fecha, buscar solo páginas en español, cosa que no os recomiendo. Artículos de revisión, incluir las citas, crear una alerta, en fin, que tiene una serie de herramientas para manejar este volumen de información. Pero fijaros aquí que si yo pongo drogas, como os he dicho, salían 2 millones de resultados. Pero si lo pongo en inglés, me aparecen 7.760.000. ¿Eh? ¿De acuerdo? Entonces yo os recomiendo que utilicéis para la confección de las sentencias la terminología en inglés, porque os va a dar acceso a un mayor número de resultados con independencia de que después lo podáis ir acotando. ¿Eh? Bueno, este es un caso muy curioso. Vamos a ver aquí otro buscador, que es el de APA. Si yo pongo drogas en el buscador de APA, me salen 25 resultados solo. Pero si lo pongo en inglés, me salen 1.419. Y además tengo acceso también a lo que son
los filtros, ¿no? Adicciones, salud emocional, jóvenes, niños, etcétera. Artículos de revista, newsletter. Es decir, que todo esto lo Yo podéis ir tengo a... una pregunta. Dime. A ver, es el segundo año que curso de la TFG porque el año pasado no la he podido terminar, ¿vale? Sí, Entonces, en el tema de la búsqueda, el año pasado me he encontrado con que algunos artículos que me parecían muy interesantes eran de países de lo que yo no sabía que si tienen la misma reconocimiento o fiabilidad como sí. si fuese de aquí. ¿Qué decir? Eran artículos de un estudio de la India, ¿vale? Que de un psicólogo que tenía muchos artículos escritos y me gustaba mucho porque daban buen enfoque a lo Sí, que yo buscaba. sí. Ahí se hace alguna diferenciación de si es de No, España, si es de Alemania, no, si no, 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 no. países reconocidos en paréntesis. No, yo te No. diría que no tiene que ver la nacionalidad del artículo tanto como la nacionalidad de la revista que lo publica. Ujú, ¿Me explico? Hay ujú, revistas que tienen un gran prestigio, que la revisión de artículos se hace por pares, que hay un tribunal que revisa los artículos y autoriza la publicación o no. La publicación no depende del autor, sino del comité técnico de cada revista. Entonces hay revistas que tienen un gran prestigio y que saben que las revisiones se han hecho muy a fondo, con independencia de la nacionalidad del autor. Puede ser de la India, puede ser de Guinea Ecuatorial, pero si la ha publicado una determinada revista, eso es lo que le da credibilidad al artículo. ¿eh? La revista que lo publica. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver otro ejemplo. perfecto, gracias. Aquí estamos en Science Direct. Bueno, pues hemos puesto drogas y nos salen 15.000 resultados. En cambio, si ponemos drogas en inglés, nos aparecen más de 1.000.000 de resultados. Fijaros aquí que os aparece en la columna de la izquierda, pues distintos filtros que se pueden enseñar más. Bueno, pues podéis ir acotando, son formas de acotar para centrar el foco en aquello que estáis buscando. Otro buscador es Medline Plus. Bueno, pues le doy aquí a drogas y me aparecen 1.226 resultados. Y fijaros aquí que también, bueno, pues tenéis filtros, distintos filtros para estrangular la búsqueda. Y luego hay una base de datos que es muy curiosa, no sé si la conocéis, que es EBSCOhost, que es una base de datos de bases de datos. ¿Me explico? Es decir, yo podría estar en Science, por ejemplo, que es una base de datos de artículos. Entonces, si yo entro por este buscador, lo que me va a dar son bases de datos que contienen aquella sentencia que yo estoy buscando. Luego habría que acceder a esa base de datos que os sugiere y con eso pues ir ya profundizando más en el tema. Bueno, esta ya es la última transparencia, pero antes lo que sí os quiero comentar que en los buscadores confeccionaros sentencias, vosotros no tenéis aún la línea de trabajo que vais a tener que abordar, pues no tenéis a un tutor, pero bueno, es importante saber cómo funcionan estos buscadores, qué resultados os dan, si excluyo o incluyo, qué pasa con los resultados, si tengo acceso a la lectura de los resúmenes, de los títulos, bueno, el título por supuesto, pero los resúmenes, si tengo acceso al artículo gratuitamente, es decir, que todo esto ya lo dominéis, porque como os he dicho, la mayor dificultad o laboriosidad se os va a dar en la introducción. En la introducción se elabora con estos buscadores, ¿no? Entonces, el aprender, el dominarlo, en saber lo que son las sentencias, es muy importante que eso lo tengáis ya dominado. Este año pasado no ha ocurrido, pero el anterior, hace 2 años, fue un fenómeno curioso que los tutores lo que pidieron en algunos casos, en alguna cita o en alguna referencia, era la trazabilidad de la búsqueda.
Entonces yo os recomiendo que de alguna forma guardéis la sentencia, es decir, no guardéis todas las sentencias eh, que llevéis a cabo, sino aquella sentencia que ha resultado provechosa para vosotros, que os guardéis lo que es la trazabilidad, ¿eh? ¿Cómo habéis llegado a este artículo? Os lo digo porque hace 2 años se emperraron, a veces hay modas en los tutores y se emperran en determinadas cosas, como en este caso, como os digo, hace 2 años, con la trazabilidad. Dígame usted qué sentencias ha redactado, qué resultados ha obtenido y qué filtros ha aplicado para llegar a este artículo, ¿eh? Eso os lo advierto y os lo comento porque este año pasado no fue así, yo no conozco ningún caso del año pasado, pero hace 2 años proliferaron un montón, ¿eh? Sí, yo creo que se pusieron de acuerdo y todo el mundo pues, a pedir la trazabilidad de una determinada referencia. Bueno, a esto yo le llamo cajón desastre, lo estáis viendo, ¿no? Yo os recomiendo que lo sigáis, que lo hagáis. Hay un documento en plataforma que lo veréis que se llama Indicaciones para la elaboración del TFG, UNED. A veces es contradictorio con la guía. La guía os dice Times 12 y a lo mejor aquí en Indicaciones os podéis encontrar que os habla de 3 tipos de letra. Acordaros, primer nivel el tutor académico, segundo nivel la guía, tercer nivel resto de documentos. Bueno, material administrativo. Pues material administrativo, organizaros una carpeta para aquellos artículos que os bajéis y que sean buenos para la redacción de vuestro TFG, pues os lo vais a tener que leer, iluminar, colocar post-its, en fin, pues todo eso hay que tenerlo preparado. Acordaros de los 3 niveles del triángulo invertido. Bueno, pues este artículo me sirve o me está hablando de cosas que me interesan para lo que es el nivel general. En el nivel general también es válido el buscar en bases de datos como pueda ser la Asociación Española contra el Cáncer, el observatorio. Ahí podéis, por comunidades autónomas, por tipología de cáncer, lo podéis acotar y podéis obtener pues, datos estadísticos. Lo digo porque hay que demostrar la pertinencia de vuestro trabajo. Claro, si vosotros habláis de un TFG donde hay 3 casos a nivel nacional, pues la pertinencia tiene poco. Ahora, si estamos hablando del cáncer de mama, bueno, pues que supone 38.000 diagnósticos anualmente en España y pues, eso tiene, acordaros de lo que yo llamo la resonancia social, ¿eh? Tiene que ser importante para la sociedad. Vuestro trabajo es una aportación a la ciencia. Entonces, el utilizar para el nivel general, cuando describís la patología y demostráis la resonancia social que tiene, pues es importante el Instituto Nacional de Estadística, que también tiene herramientas para obtener información. Luego está el SEOM, que es la Sociedad Española de Oncología Médica, que tiene publicaciones muy interesantes. El observatorio, como os decía, si hablamos de cáncer, no es que tengáis que hacer vuestro TFG centrado en el cáncer, ni mucho menos. Pero bueno, hay que buscar los observatorios, hay que buscar datos, cifras, para demostrar la importancia y la pertinencia de vuestro TFG. Todo eso corresponde al material administrativo. Luego tenemos las normas APA séptima edición. Yo os he puesto aquí la URL. Daros cuenta de una cosa, que pone normas-apa.org. Esto es APA. Hay muchas páginas que hablan de APA, séptima edición, pero que no es la página oficial de APA. Entonces os puede llevar a algún error. Utilizar siempre las páginas oficiales de estos organismos. Si ahora, yo no sé si lo estamos... bueno, sí. Si doy aquí a abrir, no. Vale. Bueno, lo podemos ver ahora, después en un momento. Luego también yo recomiendo, no es que yo tenga nada que ver,
con este librillo, que me parece que cuesta 13, 14 euros o 12, algo así, que este librillo es cómo redactar textos científicos. Es la 5ª edición, es del profesor Orfelio León, y bueno, pues tiene 3/4 del libro, habla a cómo escribir correctamente de forma académica, y luego hay una 3ª parte, una 4ª parte, que es de los trabajos de fin de grado, pues que os da una serie de recomendaciones muy interesantes. Yo para citas, referencias, he utilizado tanto el Apastae como el libro este, y la verdad que es de Gaceta Grupo Editorial, y está muy bien. Bien, luego os vais a tener que bajar un programa informático como gestor bibliográfico. Puede ser Mendeley, yo utilizo Mendeley. Está RedWords y Zotero. El Zotero es más sencillo, pero cumple una función muy importante. Ten en cuenta que en vuestro trabajo tiene que haber en el texto tantas citas como referencias hay al final. O dicho al revés, tiene que haber todas las referencias de las citas que habéis incluido en el texto. Entonces, una forma de hacerlo automáticamente es el estar redactando, y como os habéis bajado el artículo a una carpeta que le podéis llamar bibliografía TFG, que está conectado con estos gestores, pues para buscar la cita, abrís la ventanilla e incluir la cita. Y os pone la cita en formato APA, os la incluye automáticamente, y además ya os incluye la referencia en el listado de referencias de forma automática, siempre y cuando la captura del artículo y la revisión de la ficha técnica sea correcta. No todas las revistas os bajan la referencia de forma correcta. Como estamos hablando de 20, 25 artículos, lo máximo que vais a manejar, pues oye, no cuesta nada que hoy me he bajado 2, reviso la ficha técnica de los 2 artículos. Si el autor está bien escrito, a veces está al revés, está intercambiado el nombre y el apellido. A veces hay revistas que tienen errores de este tipo, o un artículo en concreto. Entonces, una vez que yo he revisado la ficha técnica del artículo y sé que me lo he bajado correctamente, pues ya estos gestores os incluyen la cita y la referencia de acuerdo con las normas APA. Y luego, ya para el final, no os obsesionéis ahora, es el comprobador de plagio. Hay varios que son gratuitos. Perdona, Jaime. ¿Sí? Cuando utilicemos Zotero, entonces tendremos que tener una cartera bibliográfica en la que bajemos todos los artículos y Claro. que esté conectado con Zotero y con lo que Claro. estemos escribiendo. Estos Vale. gestores lo que os piden en configuración es qué carpeta vais a utilizar. Y entonces, primero tenéis que crear la carpeta, conectáis la carpeta y ya está. Bien. Vosotros hemos hablado de los buscadores, estaréis buscando artículos, entonces no se trata de bajaros todos, ni mucho menos, sino aquellos que a través de la lectura del resumen del propio artículo, digo, este artículo conecta, o con la lectura en pantalla del texto, este artículo conecta con lo que yo estoy buscando, entonces os lo bajáis. Y si va a ser objeto de cita, pues ya lo tenéis conectado con el gestor bibliográfico. Luego hablaremos de los 3 niveles, que organizarse es muy sencillo. Carla ya os dará la mentoría dedicada a este tema, pero vamos, es tan sencillo como tener 3 folios, nivel 1, nivel 2, nivel 3. Bueno, pues el nivel 1 se lo considero general, y el nivel 3 ya el vértice de abajo, el particular. Yo voy leyendo artículos, los numero, el 12, el 13, el 14. Bueno, pues el artículo 15 hay una idea fuerza en ese artículo que me va a servir. Bueno, pues lo apunto ya, artículo 15, la idea fuerza y tal, y los voy archivando. Luego, ¿qué haces? Coges si estoy en la ficha 1, que es la general, y me he apuntado pues 5, 6, 7, 8 referencias, pues lo que hago es lo reordeno para empezar a escribir y a redactar. Acordaos del hilo conductor, pues de lo general a lo particular, y tengo que seguir esa estrategia de trabajo. Y volviendo al comprobador de plagio, en Internet tenéis bastantes, tenéis
muchos, tampoco os preocupe demasiado. Un plagio en psicología es un 5, 6, 7%, pues porque indefensión aprendida se llama indefensión aprendida, no hay más, ¿eh? Por ejemplo, en derecho los niveles de plagio son del 25 al 35%, porque una sentencia del Tribunal Supremo dice lo que dice y hay que ponerlo en cursiva y hay que copiarla. Y eso el sistema os lo identifica como plagio. En psicología es normal, repito, 5, 6, 7%, eso es normal, ¿eh? Lo más importante es que el artículo sea vuestro, ¿eh? El artículo no, el TFG. Bueno, entonces, la próxima mentoría la vamos a tener el día 22 de noviembre, que es miércoles, a las 22 horas, ¿eh? Y ahora voy a dejar de compartir y si queréis alguna pregunta, pues lo que queráis, le dedicamos 5 minutillos, ¿eh? ¿Nadie se anima? Perdona, Jaime, la próxima cita el 22 de noviembre a las 22:20. No, a las 20 horas. 22 a las 20. 22 a las 20. Sí. El día 22 a las 20 os anticipo que va a ser sobre la propuesta, que es el primer documento que vais a tener que elaborar, ¿eh? La propuesta que vais a tener que mandar al tutor. Veremos Jaime, yo cómo se tenía adapta. Dime. una pregunta acerca de Sotero, porque yo por practicar lo utilicé para hacer una PEC Sí, y cuando le di generar el listado de referencia, sí. sí que lo hacía, pero todas amontonadas, o sea, no separaba una de la otra. Y no sé si es que yo lo tengo mal configurado o qué. Puede ser. Amontonado, cuando dices amontonado, ¿a qué te refieres? Porque Estaban todas pegadas, no tenían es que, separación. no, es que no tiene que haber separación. Van seguidas, lo que con sangría francesa, ¿eh? Ah, vale. Es decir, la primera línea alineada a la izquierda y la segunda y tercera línea, una referencia, tiene una sangría francesa, que es 2,54. ¿Eh? Es decir, es Vale, un golpe de tabulador. Pero van a continuación, seguidas por orden alfabético. No tiene que haber separación entre una y otra, ¿eh? vale. Es decir, Entonces está bien. lo estaba haciendo bien. Lo importante es que os creéis una carpeta cuando queráis ya, bibliografía TFG, y bueno, pues que sepáis que en esa carpeta van a ir los artículos que habéis seleccionado. Os adelanto que tienen que ser pues 20, 25. No puede haber más porque es que 15 páginas de TFG nos da para más, ¿eh? Vamos a hacer una cosa, para no hacerlo pesado el fichero, voy a dejar de grabar, ¿eh?